Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión de Academia Libertaria, donde no quiero dejar pasar la oportunidad de discutir o comentar acerca de una manifestación más del salario mínimo, particularmente de la última subida o aumento que tuvo el salario mínimo en Colombia. Y recordemos que el pasado 30 de diciembre, el presidente Petro, por decreto, aumenta el salario mínimo a un 23,7%. Hemos explicado ya muchas veces por qué esto no es una buena idea y por qué además específicamente no beneficia a los trabajadores. Pero en este caso sí que me ha llamado mucho la atención que han salido unos videos, al parecer mostrados como evidencia del efecto positivo o del aparentemente efecto positivo de la subida del aumento del salario mínimo. Y es que vemos unos videos grabados por algunos militares que obviamente replican políticos cercanos al gobierno en este momento, al gobierno del Pacto Histórico, encabezados por Gustavo Petro. Y vemos cómo estos militares salen victoriosamente a celebrar que han subido el salario mínimo, que les están pagando más. Y obviamente muchos políticos, muchos tradicionalmente cercanos al gobierno y otros que al parecer pasan por oposición, pero que de alguna forma, por una profunda ignorancia económica, salen a decir estoy en contra del gobierno de Gustavo Petro, pero sí que estoy de acuerdo con esto. En este caso, dice alguno de estos tipejos, me le quito el sombrero, a pesar de que soy un aguerrido contradictor de Petro, me le quito el sombrero ante la subida del salario mínimo y de una mayor remuneración a los militares porque héroes de la patria, discurso, digamos, tradicionalmente rancio. Ante esto, tenemos un comentario y para hacerlo, creemos que es necesario separar analíticamente dos cuestiones y juntas nos van a ayudar a entender un poco más por qué esto no es una buena idea. Por un lado, vamos a tener en cuenta el mundo particular del mercado laboral que es determinado y remunerado por los consumidores en el proceso de mercado. Y por otro lado, aquel mundo del empleo estatal, que finalmente no depende de las valoraciones de los consumidores, de la entrega voluntaria de dinero que hacen los consumidores en sus distintos intercambios, sino del presupuesto estatal. Y con esto lo que quiero demostrar es que el caso de los militares, digamos el aparente caso exitoso del salario mínimo en relación con los militares, no solamente no prueba nada, sino que confunde aún más el análisis económico que sí que nos conviene en este caso. En el mercado laboral hay un precio y ese precio se ve determinado entre la interacción de la oferta y demanda de trabajo. Y recordemos, en el mercado laboral quien demanda trabajo son las empresas, son aquellas que están demandando unidades de ese factor de producción laboral para mezclarlo, integrarlo económicamente hablando con otros factores de producción como bienes de capital y tierra, para eventualmente el resultado de ello ofrecérselo al consumidor y esperar que éste renuncie voluntariamente a una cantidad líquida de dinero a cambio del medio que se acaba de producir. El salario, una vez determinado, en realidad no remunera ni las buenas intenciones ni la dignidad del trabajador, algo que es bastante mentado por los socialistas y por aquellas personas pues cercanas a la izquierda política. El salario lo determina el empleador, en este caso quien ha demandado trabajo a la empresa, de acuerdo a lo que conocemos como la productividad marginal descontada del trabajador. Dicho de otra forma, lo determina el empresario de acuerdo a lo que contribuye el trabajador a producir aquello que eventualmente va a beneficiar al consumidor, por lo cual el consumidor va a pagar voluntariamente. Dicho de otra forma, el salario lo que hace es remunerar la productividad marginal del trabajador a la producción de bienes y servicios por los cuales los consumidores están dispuestos a pagar dinero, no es más. En el mercado laboral, entonces, el salario es el reflejo de las valoraciones que hacen los consumidores. Es el reflejo indirecto del juicio que ha adelantado el consumidor una vez se le ofrece cierto medio que ha sido el resultado de la producción, para lo cual se han necesitado ciertas unidades de trabajo. Si el consumidor valora el bien que la empresa ha producido, en cuya producción ha contribuido el trabajador, la empresa puede pagarle salario al trabajador. Si el consumidor acaso deja de valorar aquello en lo cual contribuyó el trabajador a producir,
sencillamente la empresa no le puede pagar al trabajador. Volvámoslo a decir, la valoración que revela el consumidor al renunciar voluntariamente a dinero es transmitida por parte del empresario al trabajador. Queriendo decir que si acaso desaparece la necesidad del consumidor que se fuera a satisfacer con un medio particular, la producción de ese medio particular ya no se adelantaría y por ende el empresario en ese curso de acción particular no iría a demandar ningún tipo de trabajo que fuera en otro momento clave para producir aquello. Y por ende entonces disminuye la demanda de trabajo y por ende también disminuye la remuneración o desaparece la remuneración, el pago del salario a aquellos trabajadores. En este caso pensemos como desaparecida cierta preferencia del consumidor, por ejemplo, alquiler de películas en DVD o en VHS, pues dejan de existir empresas que se dediquen a producir el servicio de alquiler o renta de películas en DVD o VHS y por ende aquellos trabajadores que le vendían su trabajo a aquellas empresas pues ya no tienen por qué vender ese trabajo, no tienen por qué recibir salario en contraprestación a la producción del servicio o a su contribución a la producción del servicio de alquiler de películas en DVD o VHS. Aquí, digamos, hay una refinación que hacer. Los salarios, a la hora de la verdad, en estricto sentido, si bien la decisión de su monto la toma el empresario, es en última instancia el consumidor quien determina qué tan altos o bajos o existentes van a ser esos salarios. Y esto lo hace a través de sus decisiones de comprar o no comprar. Aquí la labor del empresario es sencillamente transmitir ese precio que viene desde las valoraciones del consumidor a las manos del trabajador. Recordemos que la fijación de un salario mínimo es una intervención que hace el Estado sobre la economía de mercado por decreto, por ley, qué sé yo, lo que hace es precediéndole algún tipo de racionalidad de que no le parece que los precios que se están pagando en el mercado laboral, es decir, los salarios sean justos, pues entonces va a prohibir que se venda y compra trabajo por debajo de un precio muy particular. Luego, lo que hace es entrar a fijar o a obligar a imponer un precio mínimo que siempre es un precio por encima del precio que el mercado está dispuesto a pagar. Aquel precio que se fija por la interacción de la oferta de trabajo y la demanda de trabajo, que a su vez, como acabamos de decir, es determinado en última instancia o se puede rastrear remotamente a las preferencias que revela el consumidor por medio de su acción. Ya hemos visto cómo una vez fijado el precio por encima del precio de mercado, esto lo que genera es que, y recuerden esa sencillísima gráfica de oferta y demanda de trabajo, al nuevo precio mínimo por encima del precio de mercado, del precio del mercado laboral, perdón, es más la cantidad ofrecida de trabajo que la cantidad demandada del mismo. Queriendo decir con esto sencillamente que al nuevo precio forzoso son más las personas dispuestas a vender su trabajo, a emplearse, a trabajar, que aquellas personas que pueden o estén interesadas en comprar ese trabajo. Y esa diferencia entre habiendo más personas interesadas en vender trabajo, en trabajar, que personas interesadas en comprarlo, pues lo llamamos desempleo. Ese es el efecto del salario mínimo y sobre todo el efecto de aumentar el salario mínimo, que si existe el salario mínimo, pues se crea desempleo en la medida en que hay una descoordinación entre la cantidad ofrecida de trabajo y la cantidad demandada de trabajo. Pero si subimos aún más ese salario, incluso más alejado del precio de mercado, pues entonces la distancia entre la cantidad ofrecida de trabajo y la cantidad demandada de trabajo aumenta. Queriendo decir es que la cantidad de personas buscando trabajo que no lo pueden encontrar aumenta. Aquí el problema no es realmente que algunos ganen más, algunos lo harán, es decir, algunos verán cómo su remuneración sube, como en el caso de estos militares. Aquí el problema es que muchos dejan de ser contratables y esto nos prepara un poco el terreno para aquel argumento que nos enseña Frédéric Bastiat de que en economía es más importante lo invisible, aquello que no vemos, que lo visible, aquello que sí vemos. ¿Qué vemos en este caso? Algunos trabajadores formales efectivamente ven cómo su remuneración, al menos en términos nominales,
aumenta. Ven en su recibo de pago del salario que pasan de una cifra inferior a una cifra superior. Y pasa justamente lo que hemos visto con estos videos de los militares. Los empleados, particularmente públicos, celebran frente a las cámaras. Y el gobierno, como muy bien sabe hacer, muestra esos videos con aplausos y risas y jolgorio y demás. Eso es lo que vemos. ¿Qué es lo que no vemos? Lo invisible en este caso es el joven que no consigue trabajo a pesar de querer encontrarlo. O que habiendo tenido trabajo, porque ya las empresas no pueden darse el lujo de contratar tanta gente como lo hacían antes, lo despiden. Este joven se queda sin trabajo por uno u otro caso. El trabajador informal se queda por fuera de la empresa. También es otra persona que no tiene muchas habilidades que digamos, no es la persona más productiva y habiendo menos demanda de trabajo, porque la cantidad demandada de trabajo disminuye, pues no consigue trabajo. Queda, por así decirlo, como suelen decir los economistas, por fuera del mercado laboral. Empresas pequeñas que no se pueden dar el lujo de asumir ese costo superior como empresas con amplias economías de escala, pues reduce las horas, automatiza toda su producción, queriendo decir que integra ciertas máquinas que hacen una máquina podría hacer el trabajo de 10 personas, luego esas personas se quedan por fuera de la fuerza laboral y habiendo una demanda inferior de trabajo, pues entonces no aterrizan en ningún otro trabajo porque nadie está contratando el nuevo precio mínimo del mercado o sencillamente la empresa cierra y despide a todas las personas. Esto está pasando justamente en Colombia y no es sino abrir cualquier portal de noticias económico y hay varios reportes de esto. No nos vamos a ocupar de eso en este caso. Y posibles, además, ideas empresariales, posibles ganancias empresariales que otrora se hubieran identificado en el futuro, pues ya no pueden emprenderse. Es decir, una empresa menos nace y una unidad menos en el mercado entra a demandar trabajo y por ende la demanda de trabajo en general se disminuye, se contrae. Y así lo que vemos es que el aumento del salario mínimo lo que hace es crear ganadores visibles, pero muchos más perdedores que no vemos, que son invisibles. Y esto es, en este caso, lo más importante, a lo que más atención hay que prestarle. La cuestión es que en política, la acción política, pues lo invisible no tiene horas de cámara, no vota ni sale en el video. Aquí el punto central es que los militares en particular son un pésimo ejemplo acerca del éxito del aumento del salario mínimo. La cuestión es que el salario estatal, y eso incluye el salario de los militares, pues no está determinado por la economía de mercado. No refleja valoración alguna por parte del consumidor. Ese salario entonces no está disciplinado por el mercado. Y aquí vemos es que los militares no producen bienes de consumo, a la hora de la verdad. No producen nada, en este momento al menos, que la gente o los consumidores paguen voluntariamente. No hay una transacción voluntaria entre el dinero que entregan los consumidores y el servicio que prestan los militares, y por ahí derecho cualquier empleado del Estado. Su salario, el salario de los militares, no depende de productividad marginal alguna. No depende de que los consumidores valoren aquello que los militares producen. Ese salario depende, a la hora de la verdad, del presupuesto estatal y así entendemos cómo, además de otros grupos de interés, en un clarísimo tono pues, de elección pública o de teoría de elección pública, el salario, la remuneración de los militares depende de la maximización del presupuesto estatal. Y no solamente eso, sino de que por medio de la negociación, del lobby si se quiere, se asegure o se procure una mayor porción de ese presupuesto estatal. Ahora, ¿ese presupuesto estatal de dónde viene? Digamos, una de las fuentes de liquidez financiera o monetaria por parte del Estado. Impuestos, inflación o deuda. Y este gobierno es excelente en los tres. El punto aquí entonces es que el salario de los militares, pésimo ejemplo para mostrarnos el éxito o el supuesto éxito del aumento del salario mínimo. Porque ese salario de los militares no refleja productividad alguna, sino estrictamente una decisión presupuestal. O sea, hay que pagarle más salario a los empleados públicos, en este caso a los militares, pues tiene que haber de alguna forma una mayor fuente de liquidez financiera y créame que esto por parte de este Estado, y particularmente es como la tendencia del Estado colombiano, eso quiere decir que en el futuro nos esperarán, si no se hace nada al respecto, más impuestos, más inflación o más deuda. Ahora, esto no es un juicio moral en lo más mínimo, es un razonamiento económico puro y duro. Así que entonces, que aumente la remuneración salarial de los militares no refleja aumento en la productividad alguna. Lo único que refleja, lejos de una buena noticia, es que el Estado decidió extraer coercitivamente más recursos de aquella porción de la
población que los produce libre y voluntariamente, poniéndose al servicio de las necesidades de los consumidores y renunciando a esos consumidores voluntaria y libremente a su dinero a cambio de ello. Ese algún lado donde lo va a sacar el Estado, de donde va a sacar el dinero para pagar ese salario mayor, aquí es lo más clave y es en lo que nos tenemos que fijar más, aquello que es invisible, por lo menos que no aparece en los videos. Más impuestos hoy, más impuestos mañana, mayor propensión a no ahorrar, sino a consumir, a endeudarnos más, obviamente por parte del Estado colombiano, y una inflación silenciosa que bastante daño ha hecho en Colombia. Por eso es que ese ejemplo es bastante malo y es sumamente engañoso. Aquí no se trata de que ese trabajo de los militares de buenas a primeras valga más, sino de que alguien más va a estar pagando la cuenta. Aquí reforcemos esto con una breve comparación que nos ayuda a cerrar el punto e ir acabando esta intervención. Mientras que el trabajador o respecto del trabajador en el mercado laboral a través del proceso de mercado, su salario depende del consumidor, el salario del empleado estatal, en este caso los militares, no depende de ellos, sino de agarrar por la fuerza una mayor proporción del presupuesto estatal. El trabajador en el mercado contribuye a la producción de cosas, de medios que se valoran. Uno podría decir que contribuye a la producción de valor, si se quiere coloquialmente. El empleado estatal no produce bienes de consumo, es más, produce, entre comillas, cosas por las cuales nadie pagaría voluntariamente. De ahí que necesite la fuerza y sobre todo el monopolio de la fuerza del Estado para producir aquello. En el mercado laboral, si la productividad del trabajador no alcanza, queda por fuera del mercado laboral. O en este caso, si es que el salario mínimo aumenta, pues queda por fuera del mercado laboral. Mientras que el empleado estatal, sobre todo el soldado que celebra y que es filmado pues por otros amigos soldados, pues no es sujeto a esta disciplina del mercado. El trabajador en el mercado está sujeto a pérdidas reales, mientras que el soldado como empleado público está protegido por decreto, es decir, por la manifestación de voluntad del Estado democrático, por legislación, a la verdad. Entonces el ejemplo es peor aún, porque utilizar a un militar para supuestamente probar el éxito del aumento del salario mínimo es como utilizar a un miembro de la burocracia para demostrar que un aumento en los impuestos no perjudica a nadie. Ahora, la verdad, esto no es evidencia económica alguna, es una especie de propaganda contable, si se quiere. Concluyendo, el salario mínimo y por ende el aumento del salario mínimo no crea riqueza. Lo que hace es distribuir esa riqueza en contra de las manifestaciones, de las señales de la economía de mercado. Lo que hace es redistribuir oportunidades, quitándosela a quienes menos facultades, habilidades tienen, porque son los que menos productivos son. Y cuando el ejemplo del éxito del aumento del salario mínimo es un empleado del Estado como estos militares, pues realmente es que nos distraemos con aquello que es lo visible. No nos hace ningún favor esto. Y aquí realmente, insisto, lo más importante, como nos explica Frédéric Bastiat, es lo invisible, es decir, los efectos que no alcanzamos a ver con nuestros ojos de una medida estatal como el aumento del salario mínimo. ¿Qué es lo invisible en este caso? El empleo que no se creó, el contrato laboral que no se celebró, no se alcanzó a firmar. El joven, el anciano, personas con productividad disminuida que se quedan por fuera del mercado laboral. Nada de esto sale en cámara. Nada de esto obviamente es propagado por político alguno porque, hombre, la verdad es que no entienden de ese tipo de cosas que son relativamente sencillas, pero que políticamente hablando no conviene entender. Por eso es que vemos a la mayoría de opositores de Gustavo Petro, de lo que pasa por derecha en Colombia, diciendo Petro es lo peor que le ha pasado a Colombia, pero sí que estoy de acuerdo con que aumente el salario mínimo y eso no lo voy a reversar. Eso no entender absolutamente nada de la realidad. Y pues bien, ese es el punto que quería hacer. Espero que haya sido de utilidad. Muchísimas gracias por ver el video. Recuerden que cualquier like nos sirve muchísimo, cualquier comentario y suscribirse y que el video lo compartan con quien quieran. Pues eso nos ayuda muchísimo a seguir haciendo estos videos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.